qué bueno que sigan con nosotros aquí en este programa especial en el que estamos pasándole balance al comportamiento de la economía en el año que termina. Y recordamos que tenemos como invitados especiales, como analistas, como panelistas, a tres distinguidos economistas: Apolinar Veloz, Guarocuya Félix y Antonio Siriaco. Vamos a pasar un nuevo tema. Durante todo el año se estuvo debatiendo la posibilidad, el interés que tenía el gobierno de promover una reforma fiscal en la República Dominicana, ya no a través de un pacto, sino de decisiones unilaterales del gobierno, pero con consulta. Esto no se materializó. Algunos dicen que sectores económicos y sociales le torcieron el pulso al gobierno y tuvo que echar para atrás y abandonar el interés de la reforma fiscal. Pero ustedes tres han estado planteando durante muchísimo tiempo la necesidad que hay de reorientar justamente la política fiscal del Estado Dominicano. Vamos a tratar ese tema ahora. Comencemos con Guarocuya. Mira, Adalberto, yo supongo que por razones obvias tú has comenzado sobre el tema. Qué bien. Llevo muchos años hablando de la necesidad de una fiscalidad diferente en la República Dominicana. He dicho que no me gusta el concepto de reforma fiscal integral. Es verdad que se acuñó en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no es un concepto que en ese momento los que teníamos responsabilidad en la Estrategia Nacional de Desarrollo, por lo menos yo me sentía cómodo, porque rápidamente el sector privado se apropió el concepto de reforma integral y esa integralidad era disminuir el gasto y aumentar los ingresos. Entonces no se trata de eso, es gastar más y gastar mejor y mejorar también la calidad y la composición de los ingresos. Y esto le he llamado en múltiples ocasiones ya desde hace años, desde antes de tener incluso responsabilidad en la administración de los tributos en República Dominicana, la necesidad de establecer una nueva fiscalidad. Y fíjate que yo creo que este gobierno no ha tenido claro exactamente cuál ha sido el camino a seguir. En algún momento lo comparé con Alicia en el País de las Maravillas, cuando llega a una intersección de caminos y se encuentra el señor Gato, y Alicia le pregunta: señor Gato, ¿qué camino debo tomar? Le dice: ¿hacia dónde quieres ir? Y Alicia le responde: pues no lo sé, pues da igual el camino que tomes. Y al no tener claridad en el camino que debe tomar, da igual el camino que tome. No ha tenido claridad exactamente cuál es el tipo de estructura, no solo tributaria. Los tributos es un instrumento. Una reforma fiscal es mucho más amplia. La fiscalidad incluye el ingreso, el gasto, el crédito. Es una recomposición que el propio gobierno en la campaña, cuando era el Partido Revolucionario Moderno opositor, planteaba la necesidad de mejorar la calidad del gasto. Eso no ha ocurrido, no ha habido una mejora de la calidad del gasto de manera sensible. Creo que ha habido un ajuste encubierto en República Dominicana sin explicarlo. Yo creo que fue un ajuste por omisión, no por acción, simplemente por ese desconocimiento del manejo del sistema fiduciario. Y una parte importante de ese desconocimiento ha sido el propio sistema tributario. Siriaco, entonces, ¿qué opina? No no yo creo nada. que ese sigue y va a seguir siendo un tema pendiente y que va a gravitar en la discusión pública, sobre todo de política económica y en cualquier ámbito en los próximos años, porque es evidente que el sistema tributario de República Dominicana se agota. Se agota por algo que comentaba fuera de cámara con mi querido profesor Apolinar. Se agota porque cada reforma lleva una contrarreforma dentro de la misma reforma. Y por lo tanto es un sistema inestable en sí mismo. Fíjate que la actual administración comenzó la administración, sus primeras iniciativas fueron prorrogar exenciones a determinados sectores que luego públicamente, de manera incoherente, tuvo luego que decir que no, que tenía que quitar, que sí, y generó mucha incertidumbre a los agentes económicos y sociales, que si algo necesitan los agentes económicos y sociales es certidumbre. Y finalmente, quienes pagan impuestos, y por eso hago tanto énfasis en la necesidad de reformar el mercado de trabajo, que no solo es limitarlo a la reforma del Código Laboral, porque los únicos que pagan impuestos son las empresas y las personas, y las empresas la componen personas. A final de cuentas son las personas las que pagan impuestos. Si las personas no tienen un sistema y una composición de un sistema tributario adecuado, el sistema termina agotándose. Y es lo que ocurre en República Dominicana. No importa cuántas reformas hagas,
haces la contrarreforma y se termina agotando porque no has creado los incentivos adecuados. Premio castigo, llámalo como tú quieras, los incentivos adecuados para que funcione un sistema en el largo plazo. Ciriaco, ¿cuál es la posición? Mira, yo creo lo siguiente, yo pienso que las reformas hay que hacerlas en tiempos de bonanza. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Nosotros, los economistas, siempre nos equivocamos pensando que en los tiempos cuando hay crisis hay que hacer las grandes reformas, porque ahí se presentan oportunidades. Y no es verdad, todo lo contrario. En esos momentos, cuando hacemos esas reformas, siempre vienen las grandes crisis sociales y políticas. Y yo digo esto porque pongo el siguiente ejemplo. Cuando nosotros estamos bien de salud, es que debemos de ir al médico para prevenir precisamente situaciones que se puedan presentar. Pero si estamos mal, con un diagnóstico prácticamente muy malo, entonces las consecuencias y los costos van a ser muy grandes. Entonces nosotros como economía, como país, tuvimos un periodo bastante prolongado, se puede decir, de crecimiento económico. Y debimos de aprovechar esos momentos para hacer transformaciones importantes, quizás o pequeñas transformaciones, pero acumulativas. Viene la pandemia y entonces se genera todo un tema precisamente de una sequía en las finanzas públicas. Todos los gobiernos en el mundo se endeudaron. Ese es la misma fórmula para todos. No, claro, la misma fórmula para todo el mundo. Y luego entonces viene el tema de la recuperación y que el Estado necesita recursos para suplir una serie de demandas sociales. Es cierto, tenemos déficits sociales durante décadas. Sin embargo, yo le pregunto a ustedes, ¿en qué país del mundo, después de una pandemia, se hizo una reforma fiscal? En Colombia se intentó no y hubo ninguno. que retirar eso. Y donde se intentó precisamente. Casi se cae el gobierno. Casi se cae el gobierno. Una crisis grandísima. Entonces, la economía es economía política. La economía tú no la puedes ver al margen de lo social ni de lo político. Entonces, tú tienes que buscar el momento para hacer una reforma. Y yo creo, desde mi punto de vista, siempre me opuse a una reforma fiscal en un contexto de recuperación. Yo dije, si aquí se hace una reforma que sea de muy baja intensidad. Por eso que decía el mismo Guarocuya, son las personas que pagan los impuestos. Pero aquí también hay 2 millones de gente que tienen salarios relativamente bajos. Entonces, y el problema es los que no tienen salario. Claro, la mayoría. Claro, exactamente. Esos son la mayoría. Claro. Informal, pero Guarocuya ya hablaba, ¿no?, de informalidad. De informalidad. De precariedad. Entonces, nosotros hemos construido, vamos a decir, un sistema tributario que quizá me corrió Guarocuya y el mismo Apolinar. Pero aquí cuando se hizo la reforma del 1992 con el Código Tributario, aquí después de eso no habían exenciones fiscales. No habían exenciones fiscales. Posteriormente que vienen las exenciones fiscales y comenzamos a ponerle exenciones aquí, a fulano, a perencejo, a tal sector. Y ahí tenemos un monstruo que representa el 4.9 del PIB. Entonces, todo eso hay que desmontarlo y hay que tener, obviamente, hay que tener una fortaleza del gobierno en términos de tocar grupos de intereses. Y yo creo que también institucionalmente el país ha cambiado. Aquí no se puede hacer reforma como se hizo en el año 1990-92, que se llamó una persona, un gran mediador, y entonces a partir de ahí se hicieron las reformas. No, a partir de la Constitución del 2010, aquí hay un órgano constitucional que se llama el Consejo Económico y Social, donde hay que llamar a los grupos que pertenecen a eso. Grupos sociales, grupos económicos, universidades, que discutan ahí. Y se ha generado una cultura del diálogo. Aquí nadie puede imponer una reforma de manera unilateral. De manera que yo creo que eso es un elemento también que complica hacer una reforma de manera apresurada. Hay que tocar las puertas a los sectores. Hay que sentarlos precisamente para que diriman. Y esa es mi posición. Yo creo que todavía no están dadas las condiciones para hacer una reforma fiscal como la requiere el Estado Dominicano y como la que demanda la Agenda Nacional de Desarrollo Económico. ¿Qué piensa el profesor Apolinar Veloz sobre ese tema de la reforma fiscal? Yo pienso que la reforma fiscal es necesaria.
pueden ser en esta circunstancia o en cualquier otra circunstancia. Yo creo que es necesaria dar la característica del sistema tributario dominicano y del sistema de gasto de la República Dominicana. Pienso que Siriaco llama la atención sobre un punto importante de que habría que ver las circunstancias en que claro, el momento. Claro. Yo pienso que esta reforma fiscal en bonanza y en crisis va a tener un choque político por la siguiente razón. Por eso no se ha hecho. Ni en el anterior, ni en este. Ni en la bonanza, ni en la precariedad. Pero lo que ocurre es que eso se tiene necesariamente que enfrentar porque estaremos viviendo con una reforma fiscal pendiente de manera permanente. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que hay grupos que no han hecho su aporte al desarrollo y al crecimiento económico dominicanos, que son los que tienen esas exenciones fiscales, que la han disfrutado por más de 5 décadas. Y también hay gente que no se puede librar de los impuestos. O sea, los que pagan ITEVIS no se pueden librar de los impuestos, eso tienen que pagar. Todos los ciudadanos pagamos impuestos, impuestos indirectos. Claro. Entonces, ¿cuál es el asunto? DGI, yo no sé si fue en tu administración que hizo un estudio sobre la evasión. Las exenciones. Las exenciones, la evasión y todo. Sí. La evasión del ITEVIS, 43%. ¿Quiénes lo evaden? Tú no lo puedes evadir, ni tú tampoco, ni tú. No. Eso lo evade el que lo recibe. Entonces, hay una evasión del impuesto sobre la renta de las empresas de alrededor de más del 60%. Y tenemos 4.5%. Pero los trabajadores tampoco pueden librarse de pagarlo, ¿verdad? Entonces, porque se lo descuentan por nómina. Entonces, por esa razón es que no es tan elástico el crecimiento del producto y las recaudaciones fiscales. No, y además un dato adicional. Los sectores que más dinámicos son los que más exenciones tienen. Entonces es al revés la correlación. No. Entonces por esa razón es que la economía crece mucho y sencillamente el sistema de recaudación es menor. Sin embargo, por el otro lado, y por eso necesitamos la reforma, el sector público lo que hace es negocios cuando invierte. Y sobre todo esta administración que ha dedicado todo el esfuerzo de inversión pública a APPs, asociaciones público-privadas, que son los mecanismos más opacos a los cuales, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se opone diciendo los efectos que tiene sobre la política fiscal. Pero no solamente para empeorarlo, entonces traen la figura del fideicomiso, que es todavía más opaco todo. Y uno piensa que si el gobierno sigue una, digamos, política de adesentamiento de la administración pública haciendo esfuerzos para eliminar la corrupción, entonces no está dando un buen ejemplo ni con las APP ni con los fideicomisos. Tiene alrededor de casi el 88% en gastos corrientes, donde está justamente el pago de los intereses de la deuda pública, que montan más del 20% de los gastos totales del gobierno, pero todavía representa mucho más el pago de salarios. Ese tipo de gastos tiene un impacto pasajero sobre la demanda agregada y sobre el crecimiento económico. No así la inversión, porque la inversión, al mismo tiempo que expande la capacidad productiva de la economía, también crea empleos, porque para manejar el nuevo capital necesita emplear mayor cantidad de gente. Entonces, lo que están haciendo es enviando eso al sector privado. Tenga sector privado, haga eso. Y lo están entregando con una opacidad extraordinaria. Ningún gasto que hagan las APPs y que hagan los fideicomisos del dinero público se manifiesta en el presupuesto, de tal manera que vamos a estar escondiendo el monto del gasto y vamos a estar escondiendo también el monto del déficit. Y también probablemente el monto de la deuda, porque cuando usted tiene como APP una aprobación congresional de un contrato de largo plazo y usted se endeuda, ese endeudamiento es garantizado por el Estado y debe registrarse en las cuentas públicas. Y aquí eso no se hace. Ya nos vamos a la segunda pausa, pero antes yo quisiera, aunque sea sí o no, una respuesta breve en el sentido de si ustedes creen que ahora, para el 2022, y tomando en cuenta ese panorama de recuperación económica que se ha hecho tanto internamente como por algunos organismos internacionales, si el gobierno pondría ahora sobre la mesa otra vez el tema de la reforma fiscal en el 2022. Pienso que no, porque el gobierno ya comenzó sus programas de reelección
y como dije al principio, esto va a generar un enfrentamiento social y no lo haría por esa razón. A ver, yo no lo sé, porque como el gobierno ha tenido posiciones tan ambivalentes con relación al tema, no me atrevería a responder de manera taxativa sobre cuál es la intencionalidad, porque no lo sé. No, yo creo que el gobierno está compelido a presentar por lo menos aperturar la discusión en el Consejo Económico y Social, no solamente de la reforma fiscal. Hay otras reformas que son bastante importantes, como es la reforma a la seguridad social. Y yo pienso que hay que comenzar a discutirla, aunque no se apruebe, pero comenzar a discutir. Perfecto, gracias. Ahora sí que tenemos que pausar, señores, y volvemos luego para continuar con este interesantísimo panel. Así que no se muevan, que seguiremos discutiendo los temas vinculados al comportamiento de la economía en